Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción vamos a estar tocando un tema un poco más personal, ¿verdad? Que de lo que voy a estar hablando con relación, obviamente, a lo que estamos conmemorando, la Hag, el Hag de Sukkot. La convocación de Sukkot, que se le conoce también como la festividad que nos llama a alegrarnos, pero también tenemos que entender que no solamente es la festividad de Sukkot, es el recordatorio de lo que significa Yeshua en nuestras vidas, el Mesías, lo que Él nos vino a revelar sobre el Padre, lo que nos conecta hacia nuestro objetivo. Y estuvimos hablando, ¿verdad? En esta, estos videos de los Yom Codes, los días santos, para orientarnos o para mantenernos orientados. Estuvimos hablando sobre la importancia que es entender, conocer los tiempos, las ocasiones, la revelación de ese Cohen Hagadol, de ese sumo sacerdote, entre otras cosas, ¿verdad? Pero debido a la experiencia personal, ¿verdad? Que este servidor ha tenido, pues también dentro de eso, pues hay cosas que nuestro Padre Celestial nos sigue recordando, nos sigue confrontando y nos sigue enseñando cosas para nuestro provecho y como dice la Escritura, que al que él ama, él reprende. Y vamos a tocar o vamos a leer el verso mayormente, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando para explicarles realmente lo que he podido experimentar durante estos días y qué he aprendido de ello. ¿Qué he aprendido de ello o qué nuestro Padre Celestial me ha dado como una enseñanza para que yo pueda mejorar? Y creo que es importante compartirlo por si acaso alguien se puede identificar conmigo. Y vamos a leer y luego vamos a comentar. Vamos a leer lo que dice la carta que escribió Shaul, o una parte, dos versos de una de las cartas que Shaul escribió, una de las cartas súper interesantes que le escribió a estas personas de Filipos. Y esa carta que le escribió a los filipenses, en una parte específica, Shaul en el capítulo 2 en el verso 12 13 y 13 al 15, vamos a ver lo que dice. Desde Segundas de Filipenses capítulo 2 verso 12 al 15 dice: Por tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también cuando yo he estado ausente. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que pone el hacer como el querer, o el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, en medio de esta generación maligna y perversa. Cuando este servidor dentro de
lo que lleva haciendo ya varios años es que pide con anticipación en el lugar en donde estoy trabajando, pide por lo regular 2 semanas de vacaciones para esta temporada, para yo poder eh, hacer la azúcar tranquilo, sin estar pensando que la voy a hacer, pero a la misma vez al otro día me tengo que ir a trabajar, sino estar en la azúcar durante esa semana, el tiempo que yo desee, o en el tiempo que yo desee y que me plazca, estar concentrado en esta semana en lo que es la reflexión sobre y la meditación sobre el tiempo en el que estamos viviendo, cogiéndolo para estudiar, entre otras cosas, pero, se me ocurrió la idea de caer en el engaño psicológico que nos hacemos muchas veces. ¿Y de qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que cuando se estaba acercando la fecha, comencé a decirme todo aquello que se me presentaba, comencé a decir, yo lo dejo para cuando esté de vacaciones. Porque obviamente son 2 semanas, una semana la cojo para Sukkot y la otra semana la cojo para hacer mis cosas personales. Y comencé a decir, yo lo dejo para cuando. Yo lo dejo para cuando. Y ahora entra la circunstancia en la cual estoy en Sukkot, estoy haciendo lo que anhelo y lo que amo hacer, pero también hay cosas de las cuales psicológicamente me han hecho pensar y he dicho, oye, si yo hubiese hecho todo lo que yo quería hacer o hubiese hecho en el momento en que tenía la oportunidad de hacerlo, ¿por qué dejarlo para cuándo si lo podía hacer en el momento? Y por eso vino a mi mente estos versos, porque hay algo que tenemos que aprender de esto, y una de ellas es que el Todopoderoso es el que produce el querer como el hacer, y cuando Él produzca el querer como el hacer, pues en vez de cometer el error que yo he cometido, de lo hago o lo dejo después, procuremos ser diligentes en todo aquello que el Todopoderoso pone delante de nosotros para cuando nosotros comencemos a entrar en las convocaciones y ejercitarnos en ellas, tener automáticamente el tiempo deseado sin cargarnos todo como si un día pudiéramos hacer lo que no pudimos hacer en una semana. Y mientras yo estaba analizando esto durante estos días que he estado libre, comenzó eso a surgir dentro de mí. Oye, pero ¿por qué tengo tantas cosas que hacer para cuando se acabe Sukkot o previo a Sukkot, cuando los días previos? Y comenzó a reflexionar sobre eso, pero es que lo dejaste todo para cuando el Todopoderoso te está poniendo el querer como el hacer en ciertos momentos, porque la Escritura te lo dice, obviamente, el querer como el hacer está en la Escritura, en la Torá. La Torá te dice, sé diligente en esto, en esto y en esto y en esto. Entonces, si nosotros por una u otra ocasión dejamos de ser diligentes y comenzamos a creernos los más sabios, comenzamos a, a no hacer las cosas como el Todopoderoso nos las ha demandado, porque no tenemos el tiempo suficiente y porque cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, no lo hicimos. Entonces mentalmente se carga uno y eso afecta en muchas cosas. Y esto es una de las cosas que yo he aprendido durante estos días. Y otra cosa, que es otra de las cosas que aparecen aquí, es que cuando vayamos a hacer las cosas, las hagamos sin murmuraciones ni contienda. Y esto es algo que yo he venido enfocando
me he venido enfocando desde el primer video que comencé a hablar de los John Codes para mantenernos enfocados, para mantenernos orientados. Y es que yo creo que ya hay un momento en donde uno tiene que enfocarse más y concentrarse de lleno en el llamado que el Todopoderoso nos ha hecho. Porque comenzamos a hacer las cosas a veces como que murmurando, buscando contienda. O sea, y me refiero a que no todo tema que nosotros saquemos de la escritura debe estar dirigido hacia, es que mira como qué mal lo hacen aquellos y mira qué bien lo hago yo. O sea, yo creo que cuando uno estudia la escritura, nos enseña que el Todopoderoso lo que está demandando es a ti, a que tú seas luz, a que tú seas resplandezca con tus buenas obras. Y una cosa es uno sacar un tema, obviamente por el amor que uno tiene hacia esas personas que uno considera que están siendo engañados, o hacia un tipo de doctrina que uno considera que causa daño dentro de los creyentes y más de aquellos que están empezando ignorantemente como una vez nosotros también caímos, pues hay esa empatía de que, oye, yo no quiero que te pase, o mira, a mí me pasó y abre los ojos. Y eso sí es importante y no estoy diciendo que no se debería de hacer, pero a veces como que perdemos el foco y todo lo que hacemos está como que centrado hacia eso. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano que tenemos que saber cómo dominarla y controlarla. Porque el ser humano obviamente le satisface o nos satisface, nos vamos a incluir, nos satisface el saber que estamos haciendo algo mejor que el otro. El saber que nosotros fuimos los que ganamos la contienda. O sea, yo te demostré a ti que yo estoy bien y tú eres el que está mal. Y eso como que nos esponja. Cuando en la escritura nos llama a desinflarnos, a ser humildes, a saber que esta azúcar es temporera y que comencemos a vivirla con humildad, enfocado en el llamado que se nos ha hecho, y a aquel que lo está haciendo mal, pues con nuestra vida demostrarle cómo se debe de hacer y evitar las contiendas con los demás cuando no van a traer provecho. A veces comenzamos en una lucha sobre tratar, pensando que nosotros tenemos el poder. Mira qué interesante como nos engañamos a nosotros mismos, pensando que tenemos el poder para convencer a otro a que haga algo que a mí me parece que es lo que él debería de hacer. Yo creo que cuando nosotros entendemos que aquí nos enseña que hagamos todo sin murmuración, pues aunque a veces no nos damos cuenta, caemos en eso. Caemos en la murmuración hacia los demás. No porque es que él no guarda la fiesta, porque es que él no hace esto, no hace lo otro. O sea, como si eso nos diera el derecho para nosotros hablar o murmurar de esas personas. Y aquí nos dice que procuremos andar para que seamos irreprensibles y sencillos delante del Todopoderoso. Por eso es que nos tenemos que enfocar en lo que realmente debemos de enfocarnos. Hay una carta que se le escribió a Tito y en esa carta también nos llama, o los autores, Shaul y los autores de esa carta encomiendan a que nosotros nos ocupemos en las buenas obras. Dice en Tito capítulo 3, versos 13 y 14, dice, a Cenas, intérprete de la Torá, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, hay algo que a veces nosotros estamos como que, si nos examinamos bien, estamos como que gastando a veces mucha energía en lo que no se nos ha demandado. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos entender que el Todopoderoso es el que pone el querer como el hacer. Y si en un tiempo
como hoy, que estamos en conmemoración de la convocación de Sukkot, previo a Shabbat semanal, analizamos la oportunidad que el Todopoderoso nos está dando, llamando nuestra atención, regañándonos, como en el caso mío personal, o disciplinándonos para que nosotros no perdamos el enfoque y comencemos a administrar el tiempo de la manera correcta, conforme a su voluntad, para seguir resplandeciendo o resplandecer como luminares en medio de esta generación perversa y maligna. O sea, que no nos llama a pelear con los que no están sirviéndole, sino nos llaman a modelarle el camino de la vida para aquel que quiera pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ponernos a estar de, de espía, a, y a veces es bueno, lamentablemente, lo digo como una crítica constructiva, hay veces que uno, en lo personal, ¿verdad? Escucho un estudio y no puedo terminar de escucharlo porque, o sea, el estudio se basa en todo lo mal que lo hacen los demás. Y a veces hasta se pareciera que están buscando la vida de todos los que lo hacen mal para traer lo más novedoso. Oye, se enteraron que fulano de tal ahora hizo yo no sé qué. Entonces, a veces no nos damos cuenta que la gente que nos está escuchando está sedienta, no de saber lo que lo están haciendo mal, está sedienta de saber realmente cómo pueden mejorar para seguir creciendo dentro del reino, para seguir ejercitando los dones que se nos ha dado, para clamar al Todopoderoso a que nos llene de su rúa y los dones que se manifestaban dentro de las quejilot de los apóstoles se manifiesten en nuestra vida y en medio de esta generación. Eso es algo que he venido aprendiendo, entendiendo, y le pido a nuestro Padre Celestial que me ayude a enfocarme, a que por más que dentro de las circunstancias de la vida vea cosas que realmente hieren, que afligen, que yo haga mi labor, pero cuando esté en este espacio, en el espacio en donde hay personas que están escuchando, que los que están escuchando es porque quieren escuchar un estudio bíblico, porque lo que quieren escuchar es un estudio sobre realmente cómo entender mejor la escritura. Estoy hablando de aquellos que tienen ese interés, los que tienen interés de enterarse de lo, o de como de alimentarse cada día más de ese recordatorio de que cuando yo vivía o cuando yo me congregaba en tal lugar, mira que Mar lo hacía, mira cómo aquel, me acuerdo cuando aquel me hizo esto, me acuerdo cuando aquel hizo lo otro, me acuerdo. Obviamente se sabe que si hoy en día no estás en ese lugar es por una razón. Y hay momentos en donde uno tiene que comenzar a madurar. Hay momentos y espacios para eso. Pasaste ya esa época de, 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 de sentirte herido por lo que te hicieron o por el engaño que sentiste que tenías. Pues ora nuestro Padre Celestial para que esas personas que en un momento estaban como tú, que te engañaron porque ellos también fueron engañados, que la luz también les resplandezca a ellos para nosotros gozarnos y alegrarnos, y en vez de murmurar de ellos y de criticarlos, clama para que se arrepientan de lo que han estado enseñando y mejoren, y nuestro Padre Celestial enderece su camino como ha enderezado el de nosotros. Y este tiempo de Sukkot nos enseña eso, nos enseña que nosotros somos una cabaña en donde el Todopoderoso extendió la suya para darnos cobertura a nosotros en medio de las dificultades de un desierto. En medio de un desierto donde hay tormentas de arena, hay sol que sube a unas temperaturas impresionantes, por la noche de la misma manera. Sin embargo, dentro de ese campamento había gente
que no lo estaba haciendo bien. Y el Todopoderoso lo que hacía era tener la paciencia y por medio de los siervos de él, amonestarlos y decirles, vuélvanse a mí. Porque el padre que ama disciplina a sus hijos. Y eso es lo que mayormente quería compartir con ustedes, ¿verdad? Un día como hoy, en donde comencé a aprender, o es algo que yo creo que es que ya sabemos, ¿no? No es que lo haya aprendido en sí, ya el Todopoderoso me lo había enseñado. Es algo que a veces nos desorientamos. Y en vez de mantenernos orientados, nos desorientamos. Y si se nos manda a seguir un camino y en medio de ese camino miramos para el lado y vemos cosas que nos llaman tanto la atención que nos desviamos y nos desenfocamos del camino que tenemos que trazar. Yo deseo que nuestro Padre Celestial nos ayude a cada uno de nosotros en las debilidades que tengamos, que nos mantengamos enfocados en el llamado que se nos ha hecho y permita a Él que nos haga ver en nuestra vida el buen deseo que debe estar en nuestro corazón para nuestro prójimo, porque lo amamos como a nosotros mismos. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.